Entonces vamos a ir ahora sí un poco más a fondo a lo que estamos en a estos tiempos de hoy en día, ¿no? Venimos todos de una educación que si venimos de una familia o de una educación o de una escuela o de un entorno, pues o nos orientó hacia un lado o nos orientó hacia el otro lado. En mi caso, lo digo así como una cosa personal, en mi caso, todo lo que tenía que ver con lo no físico, mi padre era arqueólogo, ¿no? Era un arqueólogo que se dedicó al estudio de la cultura maya, ¿no? Y que dedicó toda su vida a la cultura maya y que venía su formación ideológica venía de lo que llamaríamos el pensamiento izquierdo, ¿no? O sea, dentro de mi, como conté un poco el otro día, ¿no? Venía de una familia que en sí ya había pensado que lo más importante era el desarrollo social, la igualdad, la justicia, la libertad a nivel social. Y mi madre, pues también prácticamente igual, también, o que venía, ella venía de México, del sur de México, de Campeche, también venía de familia de una formación que era más bien eso, ¿no? Era progresista, liberaria, libertaria, no, yo no estoy bautizado, no fui a la iglesia, nada de estos aspectos que tenían que ver con lo que yo crecí en Mérida los primeros años y era difícil encontrar una escuela donde no fuera católica, no fuera religiosa o pública, ¿no? Y entonces yo tuve que atravesar durante muchos años, durante esa situación de conflicto. Y están los otros que nacieron en una familia más tradicional, cristiana, católica o musulmana, judía y demás, pero que crecieron con ciertos principios que aparentemente son completamente opuestos a los del pensamiento de la izquierda. Y se crea este concepto de izquierda y de derecha en la ideología, en el pensamiento, en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo desde un principio empecé a darme cuenta, desde ya que empecé a la adolescencia, un poco más para allá, que ese entendimiento de las cosas separadas, ¿no? A mí no me cabía. Había algo en eso, a pesar de no tener una formación ni espiritual ni religiosa, no me cabía que todo era puramente material, ni que todo fuera simplemente determinado por un Dios o etcétera, ¿no? O sea, ninguna de las interpretaciones a mí no me acababan de entenderlas. Pero como no tenía yo referentes, más que o eres católico y vas a las formaciones, a las iglesias y haces el domingo y te haces por todos los pasos iniciáticos que tiene el camino cristiano, o el otro, de nada, negarlo, no existe, es lo único que existe en la vida, en este momento te mueres y no hay nada fuera de lo que está, lo que es materia, ¿no? A mí no me convencía ninguna de las dos visiones. Entonces, ya desde entonces empecé a buscar, ¿no? Fuera de la iglesia, fuera de la religión y fuera de las ideologías de izquierda o de derecha, buscar algo que me hiciera entender dónde estaba la liga entre todo. Y a partir de que empecé a viajar, después de los Estados Unidos nos seguimos viajando como dije, estuve en Medio Oriente, en África, en el Asia, en diferentes lugares, a buscar dentro de todas estas diferentes cosmovisiones, cuál sería la cosmovisión que pudiera servir como un entendimiento, ¿no? Un entendimiento de que todas esas separaciones, esas divisiones, estos choques entre diferentes visiones y ideologías, pues lo único que han conducido a través de la historia es a la muerte de millones de seres humanos a través de todas las generaciones, ¿no? Entonces, pues todo eso me llevó poco a poco a irme abriendo, a entender cuál era la cosmovisión de los indígenas del norte, las mayas, de los mayas, a tratar de entender más de lo que era viviendo en Israel, lo que era la Kabbalah, lo que era el sufismo por el Medio Oriente, lo que era el hinduismo, el budismo, y parte de mi vida fue precisamente ir encontrando en dónde coincidían, en qué punto podían coincidir todas las diferentes caminos espirituales, ¿no? En la tierra. Y me tocó como camino, como destino, después de estar viajando por muchos diferentes países, culturas, fronteras y demás, caer después de que me expulsaron de Malasia, me desterraron de Malasia, llegar a un centro que era el cuartel general de la Teosofía, de la Teosofía, ¿no? Y ahí me encontré
un sitio en donde estaban representadas todas las religiones de la tierra y había un gran coliseo, un gran tipo de edificio como romano, medio griego, en donde habían los nichos de todas las religiones de la tierra, con sus maestros, con sus libros sagrados, con sus símbolos, en un mismo espacio, como un museo de todas las religiones y caminos espirituales, ahí estaban. Y en ese mismo lugar estaba la biblioteca más extensa, con mayores libros, mayor información de todas las culturas, desde lo más antiguo que tenían que ver con las culturas del oriente, del occidente, del norte y del sur. Entonces yo caí ahí, ¿no? Cuando llegué ahí, llegué con mi compañera, con un bebé de menos de un año y con otro de un niño de un año y medio, sin un peso, sin una rupia, sin ningún dólar. Y ahí me acogieron y me dijeron, lo que tienes que venir a hacer aquí es meterte a la biblioteca y a estudiar. Aquí te vamos a dar casa, alojamiento y demás, tú métete a estudiar. Entonces, ese paso en la India fue como el que me dio la clave, el símbolo en el cual pude encontrar algo que me identificara en mi búsqueda desde muy joven antes, ¿no? En cómo encontrar el punto de convergencia, de coexistencia, ¿no? Y encontré el arco iris. Encontré el arco iris y dije, de todos los símbolos de la naturaleza, símbolos que la naturaleza nos presenta, el del arco iris, que significa eso, la luz atraviesa el agua se manifiesta y da color a todo lo que existe, y todo está en armonía. Todo está en armonía en la naturaleza, todo está en armonía. No quiere decir una armonía estática, es una armonía que permite el continuum de vida de lo vegetal, de lo mineral, de lo animal y de nosotros también del humano. Porque todo eso forma del proceso evolutivo de la misma madre tierra, Pachamama, Gaia, como quiero que la llamamos, ¿no? Ella también es un ser vivo en su transformación coevolutiva y nosotros en su ritmo coevolucionario, siendo parte del proceso evolutivo de la Tierra, pues somos uno. Pero no solamente eso, eso también forma parte de un proceso evolutivo del sistema solar, el sistema galáctico, es todo. Ahí llegamos al concepto de hologramía, holotropía o holístico, ¿no? Es decir, no es lo que funciona arriba, funciona más abajo y funciona adentro. Y lo que funciona adentro, evoluciona y está unido a todo lo demás. Entonces digo, eso, el arco iris que me lo señalaba como una especie del camino, un camino iniciático de entendimiento, era entender, no, el rojo no es más importante del anaranjado, del amarillo, del verde, del morado, del azul, del negro, del blanco, del café. Todos forman parte de la coloración que la luz del sol, que también es física, ¿no? La luz del sol no viene, por eso fue los dioses solares existieron durante mucho tiempo, ¿no? Y los dioses lunares también. Pero ¿cómo lo solar y lo lunar, que corresponde de nuevo a las evoluciones, noche, día, estaciones, ciclos evolutivos de la Tierra, temporadas, primavera, todo eso forma parte de una sola misma cosa? Ese concepto de holograma, holograma, bueno, todas las cuestiones que vienen con el holo, ¿no? Eso es lo que me dijo, eso me sirve como entendimiento. Y entonces, desde entonces empecé a buscar, ¿y de dónde viene ese entendimiento? ¿De dónde se viene esa nueva comprensión? Yo nací en el año 45. En el 45 pasaron dos cosas en mi infancia, de cuando yo empezaba a crecer, mis primeros años de vida, ¿no? Que cambiaron, obviamente, y determinaron mi visión del mundo. El primero, aunque no me tocó vivirlo, nací a un mes de la explosión de Hiroshima y Nagasaki en Japón, ¿no? Pero el hecho que yo empecé a crecer desde muy chiquito y a los 4 o 5 años me empecé a entender de la cuestión de las armas y de las guerras y todo, me empecé a dar cuenta, por primera vez, poco a poco, el humano ha inventado una arma, ¿no? Basada en una energía, y esa arma y esa energía puede aniquilar en un segundo la vida no solo de millones de seres humanos, sino declarar una guerra mundial, ¿no? En la cual se acabe, prácticamente se puede acabar toda la humanidad y todos los demás seres
afectados por una bomba atómica. Lo verde, los animales, las montañas, todo acabaría siendo completamente despedazado por una explosión y por una guerra nuclear. Y bueno, a los 5 años era chico, pero ya a los 7, 8, 9 años, que yo iba con mi padre a Palenque, ¿no? A la zona arqueológica de Palenque en Chiapas, y yo ya venía con esas preocupaciones. Yo recuerdo que le preguntaba a mi padre a los 7, 8 años, pa, si hubiera una guerra atómica, ¿no? Llegaría hasta Palenque, ¿no? Y mi padre lo pensaba un momento y me decía, no te preocupes, hijo, aquí no hay industria, no hay cuarteles generales, no hay nada de las cosas que objetivos militares de una guerra, así es que aquí dentro de la selva no va a pasar nada. Y dije, pues bueno, allá sé que hay que buscar un lugar que tenga esas características, ¿no? Eso fue un punto para mí y para mi generación, que fue como ring, ring, ¿no? Porque hasta entonces, y si lo vemos hoy, una guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, puta, nunca llegaron a América. No, nunca llegaron a América. Y nunca llegaron a la mayor parte de la Tierra. Fueron totalmente eurocéntricas. Fueron guerras entre 5 o 10 potencias de Europa y los Estados Unidos al final, y Japón, que le tocó también, ¿no? Pero además, un poquito en África, pero también en el desierto. Pero no fue una guerra mundial. No involucró una guerra mundial, ni la primera, claro, ni la segunda tampoco. Pero yo siempre pensé y crecí diciendo, si viniera una tercera guerra mundial, pues sí, acabaría con 9/10 partes de la humanidad. Bueno, eso fue así como, ¡pum!, crecer como quienes nacieron en el momento de la Guerra Fría, pues que vivimos todo el tiempo, que yo crecí en la época de los 50 con el peligro de la guerra mundial, siempre era la imagen de dos tipos, uno acá y el otro acá, con cada quien con un teléfono, con un botón rojo, diciendo el que apriete este acá, va a apretar este aquí, y entonces va a apretar y nos vamos todos a convertirnos nube radioactiva. Bueno, pues no era así como algo muy así, como optimista, como para crecer este periodo de la Guerra Fría, ¿no? El que se manifestó en varios momentos, que casi llegó a ese momento punto. Eso determinó mi visión del mundo. Pero el otro aspecto que fue también fundamental en mi visión del mundo fue el primer viaje del Apolo, ¿no? Donde por primera vez nos llegaron las fotos de la Madre Tierra, la foto de qué era la Tierra, ya no la que interpretaban, no, las diferentes, ni de la época de Copérnico ni nada, ni tampoco la de Darwin, ni tampoco las más contemporáneas, no, mostraban qué era como ente vivo, sintiente, ahí, ¿no? Esta pero pequeña, sí, isla en medio de este universo. Dije, wow, esa es nuestra casa. Esa casa es nuestra casa y no tiene fronteras, ¿no? No tiene hijos preferidos, no tiene religiones ni ideologías. Es la madre tierra que se produce, que da vida, que produce en sus ciclos diferentes fases de evolución, ¿no? Permite que en el invierno, en la noche y el día, en la primavera y demás, permiten la vida, son el proceso vital, ¿no? Que la madre tierra en su ser nos da a nosotros para que nosotros podamos formar parte de ese proceso, ¿no? Y bueno, ahí llegamos a un punto donde visión del mundo, ya me llevo ya a una época más para acá, pues yo, como dije ayer, tuve muchos años que lo fundamental para mí eran los movimientos sociales, las luchas sociales, ¿no? Las luchas por la liberación de los países del África o de los pueblos africanos en Norteamérica, la lucha por los derechos humanos en Norteamérica también, en Sudáfrica, la lucha de las mujeres, la lucha de las incapaces, de los niños, las luchas culturales, las luchas de género, las luchas, porque todos esos procesos de evolución para ir dejando atrás el pasado y renovándolo, bueno, me tocaron a mí vivirlas pues desde los 50, 60 hasta la fecha, ¿no? Entonces, y en todo ese proceso de haber participado en todos los movimientos, después empieza la lucha contra la energía nuclear, la lucha por la defensa de los animales con Greenpeace, la lucha o sea, todo ha sido la lucha y hasta que llega el momento que dije, bueno, ¿cuál otra lucha me toca en la cual no me haya yo metido por una razón o por la otra? Y fue como les dije ayer un poco, les avancé un poco, la lucha por los derechos de la madre tierra.
por los derechos jurídicos de la madre tierra. ¡Boom! Esa fue una revolución, pero de nuevo, no empezó por ahí. Cuando empezamos poco a poco a pensar en el camino verde, en la ecología, en todos estos temas, ¿no?, que tenían que ver ya con lo natural, seguía habiendo este aspecto de que luchábamos por causas sociales humanas, pero durante esos primeros tiempos, aparte uno que otro pequeño grupo muy chico en la defensa de los animales domésticos, ¿no? Pero había un aspecto ahí que seguía faltando. Hasta que empecé a oír por primera vez, ¿no?, de estos ex sacerdotes, ¿no?, ex sacerdotes que habían sido expulsados de la iglesia, ¿no?, porque tenían visiones que hablaban precisamente de la relación de lo espiritual directamente con la tierra. A decir, no solamente la tierra es un ser vivo, sino es un ser que también tiene una espiritualidad propia, ¿no? Tiene su propia espiritualidad. No tiene nombre de eso, de aquello, no le va más a esta, no diversifica, no privilegia a unos sobre otros, no. Es una espiritualidad. Cuando llueve, llueve para todos. Y cuando hay seca, es seca para todos. Cuando se mueve para todos. Cuando se diluvia y se inunda, lo hace para todos, ¿no? Y cuando se vuelve la primavera y empieza otra vez a brotar, lo hace para todos, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, pero lo hace para todos. No lo hace solamente para al que nosotros decidimos que son los buenos como nosotros, ¿no? Y que le cae todo lo malo, por karma le tiene que caer a los malos. No, el karma, lo que llamamos el karma, es para todos, es muy democrático, ¿no? Bueno, entonces empecé a ver de dónde viene esto. Entonces encontré primero uno y que lo recomiendo mucho. Thomas Berry. Ahí vamos a entrar ya un poco el tema de la clase de hoy, ¿no? El antecedente es todo este. Thomas Berry era también un sacerdote que empezó a entender de qué se trataba la espiritualidad de la tierra y de qué manera nosotros nos habíamos alejado, ¿no?, separado de la tierra, porque pues la naturaleza era aquí, era una cosa que no tenía que ver con nosotros estamos aquí simplemente para usarla como queramos, son recursos, aguas con esa palabra, recursos, en lugar de los bienes que nos ofrende la madre tierra, se vuelve recurso que puedo utilizar, del cual me puedo apropiar, al cual yo puedo, pues, o sea, destruir, acabar, envenenar. ¿Por qué? Porque finalmente se trata del beneficio mío y de algunos cuantos que aprovechen lo mismo, ¿no? Ni siquiera toda la humanidad, ¿no?, sino grupos selectos que desde entonces y desde siempre han sido los detentadores del poder y que de diferentes formas pues buscan perpetuar el poder, que quiere decir el poder sobre los otros seres humanos y el poder sobre la naturaleza. Entonces con Thomas Berry empecé a leer varios de sus libros, no les voy a dar nombres, ustedes busquen, nada más busquen Thomas Berry, pero cuando me cayó uno de ellos que se llama El Gran Trabajo, The Great Work, que creo que debe estar en español, dije, wow, dije, mira, tanto caminar, cuando si hubiera yo leído esto no hubiera pasado por todo lo anterior y me hubiera ido directamente a entender esa relación, ¿no?, de que pues, somos parte de todos los procesos y la madre tierra, la que determina todo, finalmente es ella, ¿no? Entonces ahí empecé, y con toda su literatura y todas sus biografías, ¿no? Después hay otro que se llama, ahorita me viene, se me van de repente los nombres, Matthew Fox, alumno de él, que continúan con ese proceso, ¿no? El proceso de entender esa relación de nuestra espiritualidad y la espiritualidad de la tierra para ver que no son dos, es una misma sola. Me seguí por allá, hasta que me tocó precisamente, como también lo dije un poquito ayer, después en el año 2013, 12, 13. ¿Cómo se llama el autor? Thomas Berry y Matthew Fox. Ok, gracias. Sí, cualquier cosa que sí que no esté clara, por favor, me dan una pausita y también me permite respirar. Y creo que ahorita voy a tener que respirar. Así es que vamos a hacernos un minutito de asimilar un poquito de todo ese choro. Todo esto que acabo de plantear en este momento marca el nacimiento de una nueva cosmología, que ya no es la cosmología ni de los incas, ni de los apaches, ni de los hindús, sino que de la misma manera que cada vez más nos volvemos una ciudadanía planetaria, una ciudadanía que va más allá de las fronteras, que se reconoce más allá
de sus religiones, sus creencias, sus alimentaciones, sus ceremonias, su religión, sus estados de desarrollo, ¿no? Pues básicamente se reconoce simplemente como ser humano. Como ser humano de una misma fuerza masculina y una fuerza femenina, sea a nivel genético o sea a nivel de esto, de la vida tierra sin el punto exacto donde está en relación al sol, ¿no? O se quemaría o se congelaría todo, ¿no? No, es lo que pasa con los otros planetas cercanos del sistema solar. Si están demasiado cerca, se queman. Y si están demasiado lejos, se congelan. Nosotros tenemos esos dos ciclos dentro también como evolución. Tenemos las épocas de seca, tenemos las noches, tenemos los inviernos, ¿no? Tenemos esas fases también, pero la cercanía o la distancia, quién sabe por qué, que la Tierra tiene con respecto a la Pachamama, tiene con respecto al Padre Sol, al Taita Inti, ¿no? Al Tonatiuh, ¿no? A todos esos nombres que recibió en todas las culturas, Sol y Tierra y Luna, ¿no? Entonces, empezar a estudiar eso que nos venían diciendo, enseñando desde entonces, con todo lo que se está descubriendo a nivel científico, para ver cómo lo científico y lo que llamamos espiritual cada vez más se están dando la mano, se están integrando.